dice Dios a través de Pablo. Entonces te habla a ti y a mí. Entonces te dice Dios, ustedes que me escuchan, vayan en pos del amor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir en pos del amor. Que todo lo que yo diga, que todo lo que yo crea, que todo lo que yo haga, sea por amor. Y empieza. Y procuren alcanzar los dones espirituales, esos que vimos en Corintios 12. Es decir, él dice, descubra sus dones espirituales. ¿Cuáles son sus 3, 4 dones espirituales que usted tiene? Si tiene don de administrar, si tiene don de la enseñanza, si tiene don de sanidad, de milagros. Descubra cuáles son sus dones. Dice, y de esos dones espirituales, sobre todo procure alcanzar el de profecía. El de profecía es hablar, expresarse con la boca. Entonces dice, procure alcanzar ese, el de profecía. O sea, empieza ahí todo lo que diga. Es el de profecía. Verso 2, pues el que habla en lenguas extrañas, que es lo que estábamos diciendo aquí, el que habla en otro idioma, en este caso en lenguas angelicales, le está hablando es a Dios, pero no a las personas no le entienden. Si ora en lenguas, hágalo usted a solas, allá con Dios, pero no con la gente porque la gente no le va a entender. Cuando usted le está hablando a otra persona o a una audiencia, no lo haga a los hombres, no lo haga en lenguas o en otros idiomas. ¿Por qué? Porque dice, vean, y nadie le entiende, porque en el espíritu habla de manera misteriosa, está orando es en el espíritu y habla los misterios propios del espíritu. Y eso se entienden es de espíritu a espíritu, es decir, el espíritu que está en usted a través del Espíritu Santo se comunica con Dios. Y dice en Juan 4:23 que Dios es espíritu. Entonces hablan de espíritu a espíritu. Pero cuando es con la gente, usted está hablando es de usted, de hombre a personas, o de persona a persona. Lo haces en su lenguaje natural, no en lenguas angelicales ni en otros idiomas, en el que esté enfrente le entienda, mejor dicho. Y procure hablar. ¿Para qué? Y ahí dice, pero el que profetiza, ¿qué hace el que profetiza? Habla, usa la boca. Dice, le habla a los demás para 3 cosas. Entonces le dice, y cuando usted abra la boquita para hablarle a otra persona, lo va a hacer por una de estas 3 cosas o por las 3. Por una de las 3 o para las 3. O bien sea para edificar a esa otra persona, o bien sea para exhortarla, es decir, para animarla, si se puede, vamos, o para consolarla, se le murió a alguien, tiene un duelo, perdió el empleo, o perdió una persona, no sé, y lo consuela. Entonces usted le habla para una de las 3, para edificar a la persona, para hacerle construir su vida, o para animarlo, es decir, exhortarlo, o para consolarlo, para una de esas 3 o las 3. Hay casos en que son las 3. Pero para nada más, no para dañarlo, no para sembrarle cizaña, no para hablar mal de otras personas, no para echarle ahí no, para edificarla. Es decir, que la persona que la tenga enfrente cuando yo le hable, se sienta que su vida se edifica. Es decir, que va hacia arriba, hacia donde está Dios. No es para acabarlo de hundir a esa persona, sino para levantarlo, para restaurarlo, para... O si no, no abra su boquita, porque entonces no lo está haciendo por amor. No lo está haciendo por amor. Mejor quédese callado y no diga nada. Pero si la va a abrir, ojalá, y dice aquí, procuren, acuérdense el primer versículo, procure alcanzar este don, el de profecía, el de hablarle a la gente. Entonces, ¿existe hoy el don de profecía? Claro que existe el don de profecía. Así otros quieran negarlo. Le dedica todo un capítulo Dios a esto. Versículo, el capítulo 14, hablar. Entonces dice, verso 4, porque el que habla en otra lengua extraña, en este caso, no habla en español, en otra vaina, se está edificando es a sí mismo.
El que ora en lenguas se edifica a sí mismo, claro, y uno ora en lenguas y dura uno un tiempo orando en lenguas y se edifica y llora y se quebranta y siente que Dios le habla y eso es genial, pero es que eso es algo personal, individual. Eso es para edificarse a uno mismo, el orar en lenguas, el hablar en esas lenguas angelicales. En cambio, el que profetiza no se está edificando a sí mismo. Pastor, entonces orar en lenguas, ¿para qué sirve? Para edificarme a mí, no para edificar a otros. Mientras que cuando usted habla en español normalito, lo hace para edificar, dice, a la iglesia. ¿Edifica a quién? A la iglesia, a los hermanos de la iglesia, a personas. Entonces usted coge eso, las edifica, las anima, las consuela. Verso 5, así que, dice Pablo, yo quisiera, le está hablando a los de Corintios, pero en este caso lo hace contigo también y conmigo. Dice aquí Dios, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, o sea, que oraran cuando están en lo secreto, allá en el lugar secreto, me gustaría que todos oraran en lenguas, porque se van a edificar a sí mismos. Pero más quisiera, más que eso, que en lo secreto oren en lenguas, más que eso, quiero que profeticen, es decir, que le hablen a la gente en español normalito, porque profetizar es más importante que orar en lenguas, que hablar en lenguas, es más importante, porque edificas a otros. ¿Por qué es más importante? Porque orar en lenguas es amor a mí mismo, mientras que profetizar es amor al prójimo. Y mire, dice aquí que es más importante el amor al prójimo que el amor a mí mismo. Y ahí lo va entendiendo usted. Y dice eso, profetice. Y dice, si va a orar en lenguas o va a hablarle a otra persona, a menos que el que las hable también las interprete o haya un intérprete ahí de lenguas y diga, mire, lo que está diciendo el hermano en lenguas es esto. Y le dice en español a toda la gente lo que está pasando. O el que está orando en lenguas, si tiene también el don de interpretar. Porque ora en lenguas, eso me pasa a mí. Yo oro en lenguas, pero no sé lo que digo. Yo no sé lo que estoy diciendo. Pero el Espíritu Santo después me revela a mí de parte de Dios qué fue lo que él me quiso edificar. A menos que haya un intérprete, normalmente sí ocurre mucho en las parejas después, que cuando el uno ora en lenguas, el otro tiene el don de interpretar lo que está diciendo su pareja. Dice, lo que está diciendo aquí mi cónyuge es esto. Y uno dice, uy, impresionante. A menos que haya eso. De resto, no oren lenguas ni hablen lenguas extra. Hablen español común y corriente. ¿Por qué? Para que la iglesia sea edificada. Pastor, pero yo he notado que usted a veces está en la alabanza y ora, canta en lengua, sí, en la alabanza, me estoy edificando yo, pero en ese momento no les estoy predicando. Todos estamos alabando al Señor. Y yo mi manera de hacerlo en ese instante es en lengua. Usted también lo puede hacer. Pero cuando me dirijo a usted, me dirijo en español puro. Muy bien, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada. Entonces él dice, sí, iglesia, profeticen. Yo quiero que todos los miembros de la iglesia profeticen. Eso dice aquí. Que es que edificar, animar y consolar. ¿Listo? Muy bien. Hermanos, dice aquí Pablo, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lengua? A menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza. Y aquí va a dar un ejemplo. Si los instrumentos musicales, como la flauta o la citara, no tuvieran un sonido claramente distinto al otro, o sea, que una flauta no se confunda con una trompeta, por ejemplo, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de la flauta y la música de la citara? O entre una flauta y una trompeta, si no sonaran distintos. Pues aquí está poniéndole el ejemplo, pues lo mismo. ¿Qué pasaría si el orar en lengua no fuera distinto al orar en español? Y si el toque de la trompeta resultara incierto,
¿Quién se alistará para el combate? Entonces les estaba hablando en términos militares. Cuando sonaba la trompeta significaban distintos toques de trompeta, significaba la caballería, o significaba los soldados de a pie, o significaba el que iba adelante con la bandera, dependiendo del sonido y de la cantidad de veces que sonara la trompeta. Dice, donde no supieran eso los del ejército, y entonces, ¿cómo harían? ¿Cómo harían? ¿Quién se alistaría para el combate? No saber, y aquí quiénes son los que van, los de la caballería, los de a pie, los de que van adelante. Entonces dice, lo mismo pasa con ustedes, con la iglesia. Si no usan la lengua en español para comunicar un mensaje claro y comprensible, entonces el mensaje que usted está comunicando debe ser ¿qué? Claro y comprensible, que el que esté enfrente lo entienda de una manera clara, lo comprenda. Porque esa es la otra. A veces enredamos las cosas y se supone que es para edificarme, para animarme, consolarme. Yo no entendí muy bien qué fue lo que quiso decir. Entonces dice, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si le hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas, inglés, español, alemán, muchos, y que ninguno de ellos carece de significado. Todos tienen su significado, todos tienen su semántica, todos tienen su sintaxis. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que le habla, porque dice, y este me está hablando como en gringo. Y no entiendo ni papa, pues claro, así está diciendo. Si usted le habla así a la iglesia, no entienden. Eso, por eso es que hay veces, hermanos, tenemos que dejar aquí la vieja concupiscencia, ese cuerpo pecaminoso que dice el otro, que es como, perdón, que es concupiscencia y pecaminoso, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, porque tenemos que tener más coidonía. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Coidon. Yo no le entendí ni papa. Y sí puede que esté hablando en términos bíblicos, pero si no le entienden qué es lo que está hablando, será como un extranjero. Es decir, que el pobre personaje miembro allá en la iglesia queda gringo. Entonces tiene que usar un lenguaje sencillo para que pueda edificar, consolar o animar. Y el que habla será como un extranjero para mí. No le entendí ni papa. Lo mismo pasa con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Procuren el de profecía en español. Porque es que a muchos en la iglesia se oraban en lengua. Y a ver, uy, ese hermano cómo ora de bonito. ¿Y qué fue lo que dijo? No entendí ni papa, pero eso se le oye bonito. Y él está diciendo, no. Ahora sí su boquita, porque hay que hablar, pero cuando usted diga las cosas, hágalo por amor. Y por amor es que usted edifica personas, las anima o las consuela o las tres. De resto, mejor no abra su boquita. Y si usted va a predicar, como en este caso lo hacemos nosotros los pastores, predique un mensaje que edifique, que anime y que consuele. Si no, mejor no predique nada. No se meta a hablar en el nombre de Dios y a publicar cosas por allá en internet, todo eso poniendo que es del Espíritu, porque no edifica, ni consuela, ni anima. Cuando abra uno la boca es para eso. Si está hablando de parte de Dios, como lo hace uno en una iglesia, predica su palabra para eso, edificar, animar y consolar, o una de esas tres. Cuando se sale de eso, y si tiene que ver con Dios, mejor, si se sale de ahí, mejor no diga nada. Por lo menos no lo mencione a él. Diga, esto es una idea personal. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero no lo nombre a él. ¿Por qué? Porque no cumple con lo que Dios dice. Si usted va a abrir su boca, hágalo por amor. Un amor que edifica, que exhorta, que está con los dolientes. Eso sí. Y cuando usted lo hace así, dice ahí, procure alcanzar ese don. A todos los miembros de la iglesia, procuren alcanzar el don de hablar. Es decir, de profetizar. Y uno dice, uy, Señor, qué aprendizaje. O sea que cuando yo abro mi boquita así, cuando usted abra su boquita es para eso. Es decir, por amor se hace es así. Y aquí Dios lo explica despacito.
cómo hablar, cómo hablamos nosotros. Si no, mejor quedémonos calladitos. Y callado muchas veces es de sabios. Cuando uno no sabe, es mejor quedarse callado, porque eso es eso dice la palabra en Proverbios. Es de sabios el callar y de necios el hablar mucho. Y ahí entonces uno lo dice, gracias Señor. Y sí voy a hablar, pero de esta forma, por amor, como tú me estás enseñando. Porque todos vamos en pos del amor, de ese amor que nos enseñaste en estos días y que tenemos ahí todos los días mirándolo en la pantallita del dispositivo. Y te damos muchas gracias por tus enseñanzas, Dios. Con un